Bueno, muy bien. En este segundo video, entonces muchachos, vamos a estar creando lo que en React vamos a llamar, o vamos a conocer como componentes. Un componente no es más que una porción de nuestro código que tiene tanto HTML como JavaScript y que podemos reutilizar las veces que queramos en la construcción de nuestra aplicación. Bien, entonces en ese orden de ideas, para crear componentes, siempre me voy a parar en la carpeta principal, en la carpeta src. Dentro de esa carpeta voy a crear una subcarpeta, ¿listo? En este caso voy a crear una carpeta a la que voy a llamar home, ¿listo? Y voy a empezar a trabajar con ese elemento. Bueno, muy bien, entonces una vez acá con mi carpeta creada, voy a crearme dos archivos dentro de esta carpeta. Miren que mi convención es utilizar mayúscula para utilizar o crear los componentes. Entonces el primer archivo que va a crear será el home.javascript y el segundo archivo será el home.css. Listo, ese será mi primer componente. Ahora, dentro del home.javascript, lo primero que yo voy a definir es que tenemos dos alternativas para construir componentes con React. Una es una alternativa utilizando clases, programación orientada a objetos. Y la segunda es la alternativa, digamos, la más utilizada, la más usual, que es configurar estos componentes a partir del uso de funciones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar precisamente acá nuestro home con una función. ¿Listo? Tal cual. Vamos a establecer acá entonces una funcioncita. Vamos a configurarla de forma tradicional, que tenga el mismo nombre, en este caso del componente, ¿cierto? Abro y cierro llaves para definir. De una vez que yo esto lo tengo que exportar, entonces vamos a exportar el componente para que posteriormente lo pueda usar, el index. Y el retorno, ¿cierto? El retorno de esta función debe ser un código de HTML que yo quiera pintar. Bien, recuerden que es muy importante a la hora de trabajar con componentes respetar las jerarquías de HTML. Es decir, si voy a retornar una o más etiquetas, todas esas etiquetas tienen que estar contenidas en una etiqueta padre. Bien, esa etiqueta padre podría ser en este caso un div, ¿cierto? Una etiqueta semántica como un section, como un main, ¿cierto? O utilizar este componente al que vamos a llamar fragment. ¿Listo? Un fragment es, llamémoslo, un contenedor que va a ser transparente para el contenido de HTML, pero que me va a permitir alojar diversas etiquetas dentro de él. Tenemos dos formas de utilizar el fragment. Esta es una de ellas, ¿cierto? Utilizando literalmente la palabra, o vamos a encontrar en muchas ocasiones en ciertos componentes, ¿cierto? De React, estas etiquetas vacías, ¿cierto? Que van a representar que precisamente estamos alojando allí estos elementos. Bien, entonces, una vez tengamos definido nuestro fragment, vamos a ingresar, ¿cierto? Aquí en este caso yo voy a poner un H1, vamos a escribirlo solamente para probar, que diga home, y voy a establecer aquí un HR, es como una división. Miren que por defecto se crea la etiqueta de cierre, que puede ser esta, o lo debo cerrar. Siempre dentro de este componente debo respetar etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Bien, entonces miren que ya está listo. Este fragment no lo voy a utilizar, que me lo he autoimportado el editor. Lo borro, entonces todo está listo para poderse utilizar. ¿Dónde se utiliza? En el index. Entonces voy a venir al index y le voy a decir que voy a importar, pues en este caso, de los componentes. Entonces le voy a decir que este componente se llama home, precisamente esa codificación, esos elementos de HTML que acabo de programar. Entonces
parémonos por acá, digámosle que vaya al home, la raíz, y que dentro del home va a encontrar el archivo home.js. Listo, estoy parado desde el index, voy a mi carpeta home y busco el archivo de JavaScript que quiero utilizar. Y simplemente para hacer la prueba voy a utilizar esta referencia, que es una referencia que se encuentra por acá en el public, en el índice, ¿cierto? Donde tengo un div que precisamente tiene el ID root, llamémoslo, es como el elemento padre sobre el cual vamos a renderizar los componentes, y simplemente le voy a decir a ese root que me haga una renderización de ese componente, ¿cierto? Que estamos definiendo. Entonces, en este caso le voy a decir que voy a renderizar, vamos a darle aquí un espaciecito, mi etiqueta home, llamémoslo así, este es mi componente, recuerden dos formas, apertura y cierre. Me gusta más este esquema donde tenemos el cierre aquí incluido en la etiqueta, y vamos a probar. ¿Listo? ¿Cómo se lanza? Pues me voy a parar en la carpeta que previamente teníamos por acá. En este caso voy a entrar a cliente video, ¿cierto? Y le voy a decir a npm que inicialice el proyecto. Vamos a esperar a que se ejecute con éxito, ¿cierto? Y que podamos tener aquí lanzado nuestro home. Miren que acá el index se está sobreponiendo aquí con el primer componente que acabamos de programar. ¿Listo? Entonces, de una manera muy simple, vamos a empezar a estructurar nuestros proyectos siempre con componentes. Yo en el próximo video voy a estar trabajando una serie de componentes adicionales que vayan preparando la interfaz, ¿cierto? Para lo que queremos trabajar, que en este caso será consumir un API asociada a la creación y consulta de reservas y habitaciones de un hotel. ¿Listo? Entonces los espero en el próximo video y los invito a programar conmigo esta aplicación.